¿Qué tal amigos? Mi nombre es Wilfredo Campos y bienvenidos a Crónica Universal. Antes de comenzar, no olviden darle like, suscribirse, activar la campana de notificaciones y compartir el video, así como seguirnos en Facebook como Crónica Universal. El enlace lo dejo en la descripción del mismo. También pueden seguirme en TikTok como @CamposFloresWilfredo. Este será el primero de una serie de videoanálisis acerca de hipotéticos conflictos armados de varios países. Si les gusta este tipo de videos, háganmelo saber en la caja de comentarios, así como también me pueden decir de qué países les gustaría que haga. Tuve la idea de empezar a hacer esta clase de videos por la sencilla razón de que los videos del tema lo tocan con muy poca seriedad o caen en el amarillismo y sensacionalismo, dejando con más dudas que respuestas al que los mira. Una guerra entre Colombia y Venezuela, esta idea que muchos la toman a la ligera y que muchas mentes afiebradas la ven hasta con buenos ojos. La guerra es un tema muy complejo que va mucho más allá de los inventarios y capacidad económica de ambos países. En todos los videos de este tema, casi todos los canales de YouTube se centran solo en la cantidad de efectivos, la economía de los países y de sus sistemas de armas. Pero a lo largo de este video vamos a descubrir que en una guerra de verdad esos datos son en muchos casos irrelevantes. En ese orden de ideas he tratado de ser lo más acertado y meticuloso al analizar aspectos que ningún otro canal valora, agregando a la ecuación factores que casi nadie toma en cuenta. Por eso les pido mucha atención y máxima difusión. Antes de proseguir, si te gusta el contenido de este canal, puedes apoyarnos con tu contribución a cualquiera de estas cuentas. Todo lo recaudado será utilizado para mejorar el canal y traerles videos súper exclusivos que no encontrarán en ningún otro canal. Dicho esto, ahora sí, al grano. Las relaciones entre ambos países, desde la disolución de la Gran Colombia, han vivido una constante relación de amor-odio. Tuvieron épocas de bastante cooperación y confianza, así como de momentos tensos. El último de estos fue en el año 2008, cuando Venezuela estaba decidida a entrar en guerra con Colombia, si esta última se enfrentaba con Ecuador. Superado el incidente, los constantes ataques verbales del dictador Chávez y la sistemática retórica con la que él manejaba a Venezuela provocaron un clima amistoso, sí, pero de desconfianza permanente, acusándose mutuamente de perpetrar y financiar ataques, guerrillas y desestabilización política y económica. Frente al evidente fracaso del sistema político y económico venezolano, esta retórica y hostil política exterior de Venezuela no ha cesado. Por el contrario, culpan en muchos casos a Colombia de su desgracia. Llegados a este punto nos encontramos entre dos caminos. El primero es cómo sería si en esta hipotética guerra no interviene Estados Unidos, y esta hipótesis la vamos a tocar en la segunda parte del mismo, y el otro en el caso de que sí lo haga. Llegados a este punto nos encontramos entre dos caminos. El primero es cómo sería si en esta hipotética guerra no interviene Estados Unidos, y el otro en el que sí lo haga. Esta última hipótesis la vamos a tocar en la segunda parte del video. En el primer caso, el análisis se torna mucho más complejo, aunque no parezca. Si bien es cierto, Colombia es una nación con una economía muchas veces más grande que la venezolana, goza de más población y tiene alrededor de medio millón de efectivos en actividad. Cabe destacar que su talón de Aquiles viene siendo los grupos terroristas como las FARC y el ELN. Este último tiene mucha presencia en zonas como el Catatumbo, el norte de Santander, Arauca, Bajo Cauca, Antioqueño y algunas zonas del Pacífico. Controlan aproximadamente 12 municipios. Para el caso de las FARC, estos controlan 242 de los 1.122 municipios de Colombia, sin contar otros grupos armados que son menores y que controlan una parte del territorio. Pese a que las FARC ha entablado un proceso de paz con el gobierno, han surgido muchas facciones disidentes de este grupo, los cuales han retomado las armas desconociendo los tratados. Pero, ¿y qué tienen que ver estos grupos con Venezuela? Es la pregunta que muchos estarán haciendo y la respuesta la vamos a ir descubriendo a lo largo del video. Primero, habría que analizar el causas belli, es decir, el motivo del conflicto y las causas precedentes a este. Las razones abundan. Cualquier cosa podría estallar en un conflicto. Si quieren saber cómo se da un preconflicto y un conflicto, sus razones y cómo se desarrolla una guerra en sí, pueden ver el video de acá arriba. También se los dejo en la descripción. Este es de cómo se desarrolla una guerra. Continuando con el tema, una vez dada la guerra, pese a que muchos piensen que Venezuela es un país que tiene todas las de perder y que en muchos otros canales den por hecho una victoria de Colombia, la cosa no es tan simple.
Primero hay que tener en cuenta que hay 2 millones, si no más, de venezolanos viviendo en Colombia. Son 4 millones de ojos y oídos permanentes. Dentro de esa gran cantidad de migrantes hay muchísimos que están adoctrinados con el chavismo y que van a defender hasta con su vida el régimen. Estos van a servir de espías a Venezuela para avisarles de movimientos de tropas, levas, etcétera, lo cual desde el inicio complicaría bastante las acciones de combate del ejército colombiano. En segundo lugar, Maduro simpatiza con las FARC y el ELN. De hecho, cuando estaba vivo, Chávez se descubrió que él financiaba con dinero y armas a estos grupos terroristas. De igual forma, a la fecha, el ELN, cuando no puede ganarle un combate al ejército colombiano, se refugian al otro lado de la frontera, en Venezuela. Estos grupos tienen hoy en día financiamiento del narcotráfico, lo que les posibilita acceder a una serie de equipos militares que los fortalecen cada día más. Con este inicio, vemos que Colombia ya está en aprietos. Y estos grupos sirven como una extensión del brazo de Maduro para hacer daño a Colombia detrás de las líneas de combate. Ahora vayamos al uso de los sistemas de armas. Si bien Venezuela se ha fortalecido en las últimas décadas, lo que está bastante cuestionado es la operatividad de sus fuerzas. Hubo otro punto que pocos notaron, y ese fue que en los últimos enfrentamientos que tuvo el ejército venezolano y el ELN, que no es que se enfrentaron por un tema de diferencias, sino por un tema de narcotráfico. En el fondo, el ELN y Maduro son amigos y socios. Muchos videos mostraban con estupor de los mismos soldados venezolanos que se sacaban de los inventarios armamento que ya estaba dado de baja o pasado a la reserva y que las cantidades de armamento moderno que compró Chávez o están incompletos o no existían. Desvío de armas a lugares desconocidos al estilo Menem con un gran negocio de por medio, ¿quién sabe? Lo cierto es que ese es un talón de Aquiles importante para Venezuela, las cantidades y la operatividad. En el aire, si tomamos datos oficiales, su mayor activo serían los Sukhoi 30 MK2. Estos podrían poner en serios aprietos a la Fuerza Aérea de Colombia y a su armada, ya que Colombia en el aire puede oponer poca resistencia, y ni hablar de sus sistemas de defensa antiaérea. Estos son muy limitados y en algunas capacidades son nulos. El cielo sería indudablemente de Venezuela, sin lugar a dudas. Ojo que estamos hablando sin la intervención de alguna potencia. En esa línea, Colombia tiene otra gran ventaja y desventaja, la cual es que es un país con dos océanos. Es el doble de posibilidades, pero también el doble de extensión territorial para defender. Punto a favor de Colombia es su flota gigantesca de helicópteros Arpía, con capacidad de lanzar las últimas versiones de los Spike, con los cuales puede causar grandes daños. Este alcance está más o menos en unos 10 kilómetros. Las columnas blindadas venezolanas se verían seriamente perjudicadas, así como también pueden ser una amenaza a la Armada de Venezuela, sobre todo en las regiones costeras. No obstante, Venezuela cuenta con una gran cantidad de MANPADS, alrededor de 5.000. Esto limitaría bastante el accionar de los helicópteros colombianos. Sin embargo, en la selva espesa pueden tener alguna ventaja. En esa línea, esta gran flota de helicópteros facilita el transporte rápido de efectivos de un punto a otro. De verse en un punto muerto de avance, Maduro podría ejercer presión a través de las FARC y el ELN contra Colombia para obtener una ventana de oportunidad. Otro punto muy importante a tener en cuenta es que la experiencia de combate del ejército de Colombia es muy superior al ejército venezolano, así como la sistemática politización de sus fuerzas armadas venezolanas al estilo estalinista durante la Gran Purga, previa a la Segunda Guerra Mundial. Esto solo genera que el ejército venezolano cuente con una gran cantidad de militares mediocres, que lejos de demostrar sus conocimientos en una guerra, solo serán un dolor de cabeza, y el cometer muchos errores podría costarles hasta la guerra. No obstante, si introducimos en la ecuación que precisamente los grupos con los que el ejército colombiano ganó experiencia de combate van a apoyar a Venezuela, esta experiencia se ve drásticamente reducida, ya que muchos de estos grupos van a enviar previamente a sus mejores instructores a entrenar a soldados venezolanos y de este modo sepan combatir contra los colombianos. Aún así, el elevado número de efectivos colombianos será un dolor de cabeza para Maduro. Para esto, el dictador presionará a través de su red de espías y en coordinación con grupos terroristas como las FARC y el ELN, una serie de ataques a líneas de suministros, puertos y puntos estratégicos para forzar a una rendición colombiana, así como una serie de atentados que volcarán a la opinión pública en contra del gobierno colombiano, mermando el esfuerzo bélico contra Venezuela, o por lo menos lograr que Colombia divida sus fuerzas, quitándole de esta forma presión sobre el ejército venezolano, ya que las verdaderas batallas se van a dar en tierra.
Ahí Venezuela hará uso de sus numerosos blindados, sobre todo en las regiones costeras. Sin embargo, en la espesa selva de su frontera sur, solo puede tener como triunfador al arma de infantería. Ahí es donde Colombia buscará ocupar zonas que luego le serán útiles para el canje en la negociación de una firma de paz. Al norte del país, en las zonas costeras, donde se concentran gran número de habitantes, así como de ciudades, el avance del ejército venezolano es inevitable, más aún con su poder blindado. Lo que le quedaría al ejército colombiano es hostigar a sus líneas con la infiltración de comandos y sabotajes a las líneas de suministro, principalmente durante la noche, con golpes de mano, para ejecutar asesinatos selectivos, voladura de puentes, instalaciones enemigas, etc. Lamentablemente, Colombia no dispone de una artillería potente y las pocas actuaciones de su artillería tienen que ser veloces, ya que el fuego de contrabatería del que dispone Venezuela es una seria amenaza. Esta carencia en la artillería colombiana merma seriamente las posibilidades de frenar un avance blindado, sin contar que el cielo va a ser indudablemente venezolano y los aviones los van a estar buscando constantemente. Cosa distinta del lado venezolano, que cuenta con múltiples sistemas de artillería remolcada, autopropulsada y de cohetes. Entre estas destaca el BM-30 Smerch, con un alcance de 80 a 90 kilómetros. Estos serían el objetivo principal a eliminar para las fuerzas especiales colombianas. Y sí, digo las fuerzas especiales porque son la única manera de que Colombia pueda alcanzar la artillería venezolana, ya que por el aire sería una locura, ¿no? Esto en base a la cuidadosa y bien diseñada arquitectura antiaérea de Venezuela, compuesta con sistemas de todo nivel, empezando por el S-300, que es de largo alcance, seguido por el sistema BUK de mediano alcance y complementado con el Pechora, así como la de corto alcance con los más de 5.000 manpads, entre los que destaca el IGLA, complementado también con defensas antiaéreas de punto. Eso hace inexpugnable el espacio aéreo venezolano. Por tanto, las operaciones aéreas colombianas serían muy limitadas y en muchos casos solo saldrían para misiones de defensa de posiciones vitales, o sea, cuando no tenga más opción. La única opción que tiene Colombia para ganar esta guerra sin intervención de un tercero o de alguna potencia sería siempre y cuando soporte el tiempo suficiente una guerra en dos frentes contra las FARC y el ELN y por el otro lado contra el ejército venezolano, para que de esta forma su mayor capacidad económica se imponga a la larga, así como atrincherarse en la vasta selva del sur de Venezuela, a efectos de poder canjear estas zonas por la inevitable caída de sus ciudades fronterizas costeras en el norte, durante una negociación de paz. Prolongar esta guerra también abriría la posibilidad de que el régimen venezolano implosione, ya que el sostener una guerra de este tipo mandaría a la bancarrota a la ya caída economía venezolana, no pudiendo pagar gastos esenciales como la planilla a los militares. En consecuencia, el desmoronamiento del régimen sería cuestión de tiempo. Los soldados venezolanos, al ser una guerra prolongada, empezarían a tener problemas de logística, de suministro, de falta de municiones y definitivamente la moral se iría por los suelos, con lo que se reduce el espíritu de lucha. A todo esto, la conclusión es muy sencilla y esta se resume a que si el ejército colombiano logra prolongar la guerra lo suficiente y limitar a los venezolanos a un punto muerto, así como tener a raya a las FARC y el ELN ocupando las zonas del sur de Venezuela, logrará un empate técnico que será una victoria en la práctica. En el caso de Venezuela, solo le quedaría triunfar. Una derrota sería humillante y un empate solo haría que el régimen se desmorone y el empate sepa a derrota. Del otro lado, si Venezuela rompe este punto muerto, Colombia podría caer en el caos, ya que esta victoria sería aprovechada al máximo por las FARC y el ELN, ya que al no tener un enemigo potente como el ejército colombiano, estos se expandirían dentro de Colombia y en algunas zonas sustituirían al gobierno, ya que este último perdería legitimidad ante la población y empezaría muchas revueltas que solo llevarían al derrocamiento de un gobierno democrático. En la segunda parte de este video vamos a analizar este conflicto, pero ya también con la intervención de terceros y de Estados Unidos, así como vamos a analizar el tipo de guerra híbrida, la guerra electrónica, los ataques cibernéticos, etcétera, etcétera. Si les ha gustado este video, no olviden dejarme en sus comentarios, así como compartirlo lo más que puedan en sus redes. Mi nombre es Wilfredo Campos y esto fue Crónica Universal. Hasta pronto.